Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos, a todos mis amigos que nos pueden ver y oír en esta oportunidad. Para mí es una bendición saludarlos nuevamente, compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios. Es un privilegio realmente poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 2. El versículo es el versículo 4. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 4, dice así la Santa Escritura. Mientras tanto, por favor, puede usted también tomar la palabra y vamos a leer. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. No por obras, para que nadie se gloríe. Hoy vamos a meditar un momento acerca de la gracia de Dios. Algunos de los hermanos ya conocen ampliamente este tema, otros no lo conocen tanto y algunos seguramente no han oído acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tema muy especial porque es una doctrina fundamental. Cuando hablamos de la teología o teológicamente hablando, es una doctrina fundamental porque sin el conocimiento de ella y sin el entenderla y el recibirla, el ser humano no puede alcanzar la salvación. Este versículo o estos versículos que nos muestra la palabra allí, nos dice, por ejemplo, el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo es que, o estos dos versículos, el 8 y el 9, es que la gracia de Dios es el medio por el cual Dios da a conocer el regalo o el don de la salvación de nuestras almas, que lo alcanzamos sin que nosotros tengamos o hayamos hecho algo para merecerlo. Es decir, como se dice o se ha dicho muchas veces, es el don inmerecido de la salvación, que lo recibimos de parte de Dios, de alguien que no ha hecho algo para merecerlo. Ninguno de nosotros hemos hecho una cosa para, o muchas cosas para merecer la salvación. Y estoy seguro que tanto usted como yo, amado hermano y amigo, estamos interesados en la salvación de nuestras almas, en que el cielo se abra para nosotros el día que el Señor venga por su iglesia o el día que partamos de este mundo. Eso me hace reflexionar un poco sobre la importancia de esto, porque hoy en día estamos ahorillados por una pandemia, por un virus mortal que se está llevando mucha gente muy rápido a la sepultura. Por ejemplo, estábamos mirando que creo que
Hay mucha gente hoy está contagiada. Muchas personas están muriendo en todo el mundo y en Colombia se está disparando la tasa de mortalidad. Y entonces es un momento como apropiado para asegurar nuestra salvación más que nunca. Apropiarnos de la salvación de nuestras almas y que usted y yo estemos seguros de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, el cielo está abierto tanto para mí como para usted, amado hermano y amigo. Entonces, la gracia de Dios es ese don inmerecido, ese regalo de la salvación o ese medio por el cual Dios nos da la salvación sin que lo merezcamos. Bendito el Señor. El libro de Tito, el capítulo 2, el versículo 4, también nos dice que la gracia de Dios es para todos los seres humanos, para todos los hombres, no solo para algunos, sino que es para todos los seres humanos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2, versículo 11. Es posible que usted no esté familiarizado con todos estos nombres, pero es bueno que usted se interese. Yo le invito en el nombre de Jesucristo a que usted se interese de la importancia que se merece que usted pueda conocer la palabra, ya sea que la tenga así impresa como este libro, la Biblia, o la tenga en su dispositivo celular o en su tablet, en su computador. De todas maneras es la palabra de Dios, que ha querido Dios que la conozcamos, y por eso hoy, gracias a Dios, la tenemos a nuestra mano. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice, enseñándonos que, renunciando a los deseos y a la impiedad, a los deseos mundanos, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Mire cuán grande ha sido el amor de Dios para con el hombre, en que aunque nosotros no hemos hecho algo para merecer la gracia de Dios, merecer la salvación, porque la salvación se recibe por fe en Él, y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que no es por las obras, que no es por los sacrificios humanos, como seguramente nos han enseñado a muchos desde muy temprana edad, que la salvación del alma, que el cielo lo ganamos a través de las obras, a través de los sacrificios humanos. Pero la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios nos enseña que así no es, sino que es por la fe. Porque por fe, la gracia de Dios la alcanzamos por la fe. Aleluya. Entonces, Dios mismo es el que se manifestó en la cruz del Calvario para darnos salvación. El libro de Isaías mucho nos dice acerca de esto. Y nos dice el Señor que nos da señal de que no es otro el que se va a manifestar para darnos salvación, sino que es Él mismo. Isaías 7:14 dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaremos su nombre Emmanuel, que traduciéndolo a nuestro idioma español es Dios con nosotros. Quiere decir que cuando lo vieron allí en el pesebre, cuando lo vieron allí pequeño en su casa, la gente podía entender que ese niño es Dios manifestado en carne. Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mire, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, la salvación de nuestras almas se nos ha sido revelada y anunciada porque el hombre está perdido en el pecado. No es capaz de salir de su condición de pecado solo. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan capítulo 3, versículos 16, que Dios dice que dio a su Hijo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo al mundo para que nosotros podamos creer en Él. El libro de Isaías, el capítulo 53, nos muestra que este hombre, 800 años antes de Cristo, viera el Calvario. Y entonces se nos dice, narrado por él, que el Señor en la cruz, cuando fue llevado a la cruz, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice la palabra del Señor, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por mis rebeliones y por tus rebeliones, por mis pecados y por tus pecados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice que entonces, para que nosotros hoy podamos alcanzar la paz, él sufrió en la cruz del Calvario. La gracia de Dios, entonces, es por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de nosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Nosotros no merecemos ese regalo, pero Dios nos lo ha dado. Y la gracia de Dios se ha manifestado a través de la historia de la humanidad y de la Biblia, de la Escritura, a todos los hombres. La Biblia dice en el libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 5. Vamos allí. Y libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Esa generación, en los comienzos de la humanidad, en el amanecer de la humanidad, mire que es el capítulo 6 de Génesis, estaba perdida en el pecado, en sus maldades, se habían olvidado de Dios, le habían dado la espalda a Dios. El versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y dice, y estaba la tierra llena de violencia y de sangre. Y miró Dios la tierra, y toda carne había corrompido su camino, dice la Escritura. Entonces, en ese tiempo, toda esa generación, toda esa humanidad, esas personas que estaban viviendo, estaban perdidas en el pecado. Le habían dado la espalda a Dios. Pero Dios reveló su gracia, derramó su gracia, dio a conocer su gracia a un hombre que le dio oído a Dios. Qué bueno que nosotros siempre deseemos darle oído a Dios. Noé dice en el versículo 8, el capítulo 6 de Génesis, pero Noé halló gracia delante de Dios. Haya gracia delante de Dios. ¿De qué forma? Ábrele tu oído a Dios. Yo quiero abrirle mi oído a Dios cada día para obedecerle, para hacer su voluntad. En este tiempo más que nunca, en medio de tanta maldad, en medio de tantas dificultades, necesitamos que Dios nos vea
con su gracia, con su misericordia, con su amor, y que nosotros deseemos ser partícipes de la salvación, porque es el único medio para llegar al cielo. En el Antiguo Testamento también, el libro de los Salmos, el versículo 1 del capítulo 32, Salmo 32, perdón, no es un capítulo, es una canción, un salmo. Salmo 32, versículo 1 dice: bienaventurado, feliz el hombre cuya transgresión, dice, feliz aquel cuya transgresión, es decir, violación de la voluntad de Dios. La transgresión es la violación a la ley. En este caso sería feliz aquel cuya violación o transgresión de la voluntad de Dios ha sido perdonada y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, dice aquí, no culpa de iniquidad, no culpa de maldad. Recuerde que ni usted ni yo podemos hacer nada por encontrar la salvación. Solo es por la gracia de Dios. Solo es porque Dios quiere salvarnos. Pero entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Recibir esa gracia, recibir esa misericordia. ¿Cómo? Conociendo a través de la palabra, a través de la escritura, lo que podemos entender, acerca de esta doctrina maravillosa para poder tener fe y creerle al Señor. La palabra entonces también nos dice en el libro de Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 5 de Romanos, el versículo es el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mire usted, por los impíos. ¿Qué es un hombre o una persona impía? Mala. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor se muestra en eso, hermanos y amigos, en que usted y yo alcanzamos su gracia, aunque estábamos perdidos en pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aleluya, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, creyendo que ese sacrificio allá en la cruz hace más de 2000 años, el Señor lo hizo porque vio, aunque no éramos personas que habíamos nacido todavía, él sabía que íbamos a existir y que íbamos a pecar y que íbamos a desobedecerlo y que íbamos muchas veces a omitir, a cerrar nuestro oído al evangelio. Pero qué bueno que hoy todos nosotros podamos, aleluya, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Porque si siendo enemigos, a veces nosotros creemos que Dios es amor, así como lo es, Dios es amor, pero por ese motivo podemos seguir haciendo lo que bien nos parezca, viviendo nuestra vida de la manera que nos parezca, haciendo el pecado que hagamos, las maldades que hagamos, y que Dios nos perdona y vamos a ser salvos de cualquier manera. No, Señor. No, Señor. Dice, porque si siendo enemigos, el hombre en pecado es enemigo de Dios, pero se hace amigo cuando recibe
el amor, cuando recibe la misericordia de Dios para no volver a hacer lo malo. Porque si siendo enemigos, y me gustaría que usted esté atento, hermano, aleluya, para no devolvernos del camino, y amigo, para que usted comience a caminar, a entender la palabra. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte o por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, qué bueno que hoy abramos nuestro oído como lo abrió Noé, que en medio de tanta maldad, mire que sí se puede vivir en el Señor. Y dice que por su fe condenó al mundo, dice la Escritura. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y creyó a Dios. Y aunque para otro hubiera parecido absurdo lo que Dios le estaba diciendo, haz un arca en esa montaña, pero él le creyó a Dios. De pronto a ti te parece absurdo muchas cosas hoy, pero no. Dígale al Señor allí que abra su corazón. Digámosle al Señor que nos ayude a entender la gracia de Dios. Digámosle al Señor que nos ayude y que nos revele de qué manera podemos comenzar a caminar en la vida cristiana que necesitamos caminar para que los cielos se nos abran. Yo como predicador estoy interesado en que todos nosotros comencemos a entender que hay que leer la palabra, que hay que entender la palabra, que hay que abrir el oído a la voz de Dios. Y hoy estoy seguro, Dios, a alguien por allí le está hablando. A alguien por allí se le está revelando. A alguien por allí le está diciendo, en medio de tanta maldad y en medio de tanto pecado y en medio de tantas dificultades y tanta enfermedad, Dios no quiere que se pierda. Dios no quiere que muera sin salvación. Dios quiere que tú, cuando llegue el momento, los cielos se abran para cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús le invito a que permita que Dios toque su corazón. Permitamos que Dios toque nuestra vida. Permitamos que Dios nos ayude. Permitamos que su mano bendita toque nuestras almas. Permitamos que la gracia de Dios se nos revele. Aleluya. Recibe la salvación. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y hermanos y amigos, no te separes de la gracia de Dios. Hermano, hermana, no te separes de la gracia de Dios, sino por el contrario, aférrate más cada día a su gracia bendita. Y tú, amigo, permítele a Dios que Dios trate contigo. Dios nos bendiga grandemente a todos en esta oportunidad, en el nombre poderoso de Jesús. Y si tiene alguna necesidad allí desde nuestro canal de YouTube, puede hacernos comentarios, pedir oración por usted y hablarnos para que podamos contactarnos y podamos entonces hablarle de la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente a todos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.